gracias por vuestro interés por este curso, que sobre todo es para vosotras y para vosotros. Es decir, lo bueno de estos cursos es que hay un nivel de cercanía que es más complicado en otros ámbitos. El primer día que yo di clase, mis alumnos están como muy sorprendidos por que desde clase muy famoso, a los 2 meses me odian como a todos los profesores. No voy a decir que nos odiéis, como le ocurre a los alumnos, sobre todo cuando llegan los exámenes, pero sí que sintáis esa cercanía que permite, ¿no? Conocer más allá de las formalidades de otros ámbitos. Después de una semana que hemos tenido muy intensa, cuya conclusión puede ser que o nos alfabetizamos audiovisualmente, mediáticamente, o vamos a dejar de ser ciudadanos y vamos a ser súbditos, creemos que es muy importante avanzar en el conocimiento. No basta solamente conocer lo que ocurre y conocerlo con veracidad, sino que igual que uno ve todas las estrellas en el firmamento, pero tiene que dibujar las constelaciones, tenemos que intentar encontrar sentido a todo lo que ocurre, a veces muy vertiginoso, a veces muy efímero, pero si no somos capaces de construir, ya digo, ese dibujo, tenemos dificultades para obrar. Ando preocupado por una frase que leí de Mao Zedong que dice que cuando no hay claridad ideológica no puede haber claridad en la organización. Evidente. Creo que estamos, ya digo, en sociedades atravesadas por los incendios, por la guerra de Ucrania, por elementos que no siempre sabemos entender, y si no sabemos entenderlos es muy complicado confrontarlos. En ese curso creo que hemos invitado a personas que saben, porque lo han estudiado, aparte de que lo están gestionando, asuntos centrales que van a marcar los próximos decenios. Y arrancar esta mesa con lo que creo que va a ser seguramente el factor político por excelencia, junto con el cambio climático del siglo XXI, creo que es un acierto. Y poder tener aquí el lujazo, ¿no?, de contar con la ministra de Igualdad, de contar con Isa, de contar con Pam, creo que es un regalo que nos permite la Universidad Complutense y estos cursos. No quito un minuto más, vuestro es el panel y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir a la universidad. Gracias. Pues, ¿se oye así? Sí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenidos y bienvenidas a todas. Es un placer poder estar aquí en este espacio de reflexión. Muchísimas gracias a la Universidad Complutense, gracias también al Instituto República y Democracia, y empezamos este curso del Escorial de Podemos, en un curso que se llama La guerra que lo cambió todo, hablando de feminismo, hablando y preguntándonos qué aporta el feminismo en una situación como esta, en una situación de crisis social, económica y política, y lo hacemos también iniciando con feminismo porque pensamos precisamente que el feminismo tiene una capacidad de centralidad enorme y de potencia hacia una sociedad mejor para todos y para todas. Y lo hacemos con Ángela Rodríguez Pam, que es, como sabéis, es secretaria de Estado de Igualdad y también es secretaria de Feminismos LGTBI de Podemos, y desde luego con Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que todos y todas la conocéis, pero que sobre todo también es quien está siendo capaz de convertir en avances, en derechos para el conjunto de las mujeres, las demandas que ha planteado el movimiento feminista en los últimos años. Entonces, bueno, yo lo primero que quería era contextualizar lo que es esta charla, este debate, esta conversación que vamos a tener, ¿no? Porque la pregunta que tenemos es si sirve el feminismo para la crisis, y la cuestión que quería plantear desde el inicio era ¿qué crisis, ¿no? ¿De qué crisis estamos hablando? Y en segundo lugar, ¿de qué feminismo? Creo que evidentemente la crisis que estamos viviendo en los últimos meses es una expresión, una emergencia de una crisis civilizatoria, que luego hablaré de ella, pero que es consecuencia, como sabemos, de la guerra de Ucrania, ¿no? Y por tanto creo que hay una pregunta inicial que hacerse, que es ¿qué tiene que decir el feminismo frente a la guerra, ¿no? Yo creo que es importante decir que frente al discurso dominante que siempre ha planteado que las mujeres, digamos, no sufrían
las guerras, hay que decir que las mujeres sufren especialmente las guerras, ¿no? Y más a día de hoy, donde la población civil sufre enormemente las guerras, y mujeres que no solamente sufren el aumento de la desigualdad y la pobreza, la violencia, sino violencia expresa contra las mujeres, violencia sexual, violencia de explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, es decir, las mujeres y el cuerpo de las mujeres son violentados especialmente durante las guerras, ¿no? Además, creo que es importante también decir que la guerra, la lógica de la guerra refuerza el orden patriarcal, ¿no? La cultura belicista, la cultura de la guerra refuerza el orden patriarcal, no solamente por esa violencia, no solamente por esa profundización de las desigualdades, sino también porque se refuerzan los roles de género, ¿no? Como los hombres tienen una función concreta, las mujeres tienen el rol, digamos, de cuidadoras, pero también en elementos que hemos visto en los últimos meses, cuando se ridiculiza la posición antimilitarista y pacifista, como vinculándola como si fuese algo cursi. Creo que lo que hay soterrado es un discurso y un pensamiento absolutamente patriarcal. Creo que es evidente también que la guerra es el caldo de cultivo también para la extrema derecha, para las ideas de extrema derecha y para el fascismo, porque la guerra destruye los vínculos, destruye la confianza en el otro y genera, digamos, enfrentamientos con los otros, identificando un enemigo en base a un mito belicista, en base a un mito de violencia con respecto al otro, que rompe, digamos, la posibilidad de la política, de la solidaridad entre clases, de la solidaridad entre las de abajo, y por tanto es, digamos, la antagónica a la democracia. Creo que es importante decir que la guerra es antagónica a la democracia y que para el feminismo no solamente es determinante el proyecto democrático, la democracia, sino que el feminismo a día de hoy creo que es el que más capacidad tiene de llevarnos, y creo que eso es lo que vamos a plantear durante este curso, de llevarnos hacia una sociedad más democrática, de avanzar hacia la profundización democrática. Además, las feministas siempre han tenido todo esto claro, todo esto que he estado diciendo siempre lo han tenido claro. Las feministas han liderado los movimientos pacifistas en la Conferencia de La Haya en 1915 y en otros momentos históricos, porque siempre han tenido muy clara la importancia de defender la paz, de construir la paz y de la necesidad de la paz para la democracia y para avanzar en los derechos de las mujeres hacia una sociedad mejor, ¿no? En segundo lugar, como decía, esta crisis que estamos viviendo en este momento es, digamos, la última expresión, la última emergencia de una crisis civilizatoria mucho más profunda, que viene de muy lejos y que tiene, digamos, diferentes dimensiones, ¿no? Es multidimensional. Es una crisis civilizatoria porque es una crisis del patrón civilizatorio de un orden capitalista que está a día de hoy en crisis y que tiene que ver evidentemente con una crisis de cuidados, que posteriormente hablaremos mucho, y una crisis también ecológica, ¿no? Una crisis tanto de cuidados como ecológica derivada del hecho de que hemos construido un mundo de espaldas precisamente al hecho de que somos cuerpos interdependientes, que vivimos en un planeta con recursos finitos, y digo aparentemente porque en realidad la economía neoliberal a día de hoy está precisamente sostenida sobre el cuerpo de las mujeres y está arrasando con un planeta que evidentemente tiene recursos finitos, y estamos viendo estos días pues las últimas consecuencias de esa crisis climática que es muy grande, ¿no? Pero una crisis también evidentemente neoliberal, económica, del orden neoliberal, económica, y una crisis que genera una enorme desigualdad en las últimas décadas, ¿no? Estamos llegando a unos niveles de desigualdad que son insoportables, ¿no? Durante la pandemia, la riqueza de 2.755 mil millonarios ha crecido más que durante los últimos 14 años, y el 10% con mayor patrimonio concentra nada menos que el 74% de la riqueza mundial. Por tanto, por mucho que evidentemente estamos en el Gobierno de España haciendo políticas contra el aumento de la desigualdad, estamos viviendo una crisis a nivel internacional,
una crisis neoliberal que sigue profundizando las desigualdades y que todavía no se ha resuelto, ¿no? Una crisis política que aquí se evidenció con el estallido del 15M, con una crisis política que se abre con la ruptura del bipartidismo, con una crisis política que tiene la emergencia de Podemos como uno de los elementos centrales, pero que es una crisis que a día de hoy sigue abierta y que ha generado una crisis en diferentes instituciones, como la monarquía, como los medios de comunicación, como la justicia, y como digo, que no se ha cerrado, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene la emergencia del feminismo en los últimos años con la crisis, ¿no? Yo creo que es importante, y creo que esto es una hipótesis que es fundamental para entender el feminismo hoy, decir que la emergencia del movimiento feminista desde el año 2018, que tiene 2017, 2018, en todo el mundo, pero también aquí en el Estado español, que tiene una expresión en la lucha contra las violencias machistas, pero sobre todo en la huelga feminista del año 2018, en la huelga de cuidados, especialmente del año 2018, no es la consecuencia de la emergencia y de la explosión del 15M, sino que tiene unas raíces mucho más profundas y tiene unas raíces mucho más estructurales, ¿no? Es consecuencia, yo creo que para entenderla, de cambios que se han producido desde los años 70, cambios que tienen que ver, pues en primer lugar, con lo que es la segunda ola del feminismo, ¿no? Y con lo que transforma esa segunda ola, en la aceleración del proceso de incorporación de las mujeres al mercado laboral y de la transformación que supone eso en la familia, pero también con los avances de los derechos de las mujeres en términos de libertades sexuales, en transformaciones de la familia con el matrimonio, etc. Eso genera un cambio en la familia, al mismo tiempo que unas políticas neoliberales de desregularización, de privatización de los servicios y las empresas públicas, de globalización, que generan, digamos, una merma en el sostenimiento de la vida y de las garantías de derechos por parte del Estado, y eso va generando una crisis muy profunda de cuidados, y por tanto creo que por eso la emergencia en el año 2018 del problema de los cuidados, de la insostenibilidad de los cuidados en la economía neoliberal, es algo que tiene enormes causas en profundos cambios estructurales que vienen de muy atrás, ¿no? Por tanto, el 15M evidentemente yo creo que genera también una llamada al feminismo, ¿no? Vivimos en la Puerta del Sol cuando se puso esa pancarta, digamos, que decía sin feminismo no hay revolución, y lo que pasó ahí fue que arrancaron esa pancarta. Yo creo que todo ese proceso de movilización social, de politización, genera evidentemente que las mujeres, que las feministas, digamos, aquí estamos nosotras, también tenemos voz en esta crisis política que se ha abierto y por tanto en la alternativa que hay que construir, pero creo que las causas de esa emergencia del movimiento feminista son mucho más estructurales, y que la guerra cultural que estamos viendo en los últimos años, donde la extrema derecha ha identificado al feminismo como su principal enemigo, es digamos, una guerra cultural que tiene esas raíces digamos, materiales muy profundas. De hecho, creo que si hay alguien que, digamos, de la izquierda no llega a entender precisamente esa importancia de lo material en la lucha feminista, la derecha sí que lo ha entendido. Claro. Precisamente la derecha ha identificado el feminismo como su principal enemigo porque sabe precisamente la potencia que tiene el feminismo como salida a la crisis neoliberal, a la crisis de cuidados, a la crisis multidimensional que estamos viviendo en este momento. Por tanto, ya para acabar, lo que sucede es que surge un movimiento feminista, que es un nuevo movimiento feminista en los últimos años, que surge a partir del año 2018, que tiene unas características nuevas frente a lo que había sido previamente. Nancy Fraser dice que el feminismo neoliberal ha fallado a la mayoría de mujeres. El feminismo neoliberal, que había sido, digamos, constitutivo del establishment previo a la crisis del año 2008 y a las consecuencias y a las políticas de austeridad y a las consecuencias de crisis política que se abren, ha fallado a la mayoría de mujeres porque ha, digamos, prometido que las mujeres podían avanzar en derechos, y resulta pues, que lo que hemos visto es ese feminismo del techo de cristal, ¿no? En el que hay unas pocas mujeres que pueden ascender, pueden llegar a puestos de poder, pero la mayoría de mujeres se queda atrás. Y por tanto, surge un nuevo movimiento feminista pues, que tiene una capacidad de ampliar el sujeto del feminismo tremenda, una capacidad de decir para todas todo, es decir, tienen que estar los intereses de todas las mujeres en su diversidad,
para que avancemos realmente hacia una sociedad democrática y, por tanto, hay un claro componente de clase frente a lo que era el feminismo previo, un claro componente de las mujeres más precarias, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, son parte fundamental de ese movimiento feminista y por eso es un movimiento feminista interseccional y por eso los intereses son los de todas los que están en el sujeto del movimiento feminista, un movimiento feminista que es enormemente radical y anticapitalista, pero al mismo tiempo tiene capacidades para llegar a todo el mundo y ampliar cada vez más, digamos, la apelación a las mujeres que en los últimos años se han vinculado al feminismo, ¿no? Y un feminismo que tiene muy claro eso de que sin igualdad no hay libertad, que es fundamental la redistribución de la riqueza, de la renta, también de los cuidados, de los tiempos, de los trabajos, para avanzar hacia una sociedad mejor, más allá de, evidentemente, otros elementos, ejes que el movimiento feminista en los últimos años ha planteado, como la lucha por la libertad sexual, la lucha contra las violencias machistas y los derechos LGTBI. Y ahí lo dejo, ahora dejo la palabra a Ángela Rodríguez Pam para que continúe y posteriormente con Irene Montero y después haremos, digamos, un turno de conversación. Vale. Bueno, pues yo creo que es un debate bastante profundo en realidad y lo que habíamos intentado hablar también entre nosotras era que a lo mejor yo pudiera centrarme un poco más en cómo el movimiento feminista o el feminismo en España ha dado respuestas a las crisis en distintos momentos. Y entonces quería empezar, bueno, preparando esto he buscado lo típico que seguro hacéis cualquiera de vosotros, que es las cosas de las que vais a hablar, las buscáis en Google a ver qué hay, o sea, como qué se ha dicho últimamente sobre este tema. Y buscando feminismo y crisis en Google me salía un artículo que os invito a leer, que es como de 1980 en El País, en el que Cristina Alberdi, que ahí aún no había sido ministra de Asuntos Sociales de Felipe González, sino que aún era una abogada representante del movimiento feminista, como cambió la cosa después, ¿no? Pero en el 1980 desde luego era una flamante feminista en nuestro país, discute con otras feministas del momento, la exministra francesa de la mujer, con una excomunista italiana que había escrito un libro sobre no sé qué, o sea, como con varias feministas a nivel internacional discuten sobre que en 1980 el feminismo está en crisis, porque hay algunas cosas que ya se han conseguido y que cuáles van a ser los siguientes pasos que hay que dar, ¿no? Digamos, el cronista del momento en El País concluye que el feminismo está en crisis en España y que no hay nada que hacer, pero hay algunas pistas que da Cristina Alberdi que son muy interesantes, entre otras dice que lo que está en crisis es ese feminismo histórico, fijaos, 1980, no habíamos nacido nosotras, ese feminismo histórico que cree que la mujer, o lo que es la mujer, tiene que ver solo con lo que hay de cintura para abajo, ¿no? Y eso es lo que dice Cristina Alberdi, que está en crisis y que, sin embargo, sigue estando muy vigente preguntarse por ese feminismo que no deja de ser un conflicto con la familia, con la idea de familia, con la idea de padre, puesto que es aquello que digamos que establece el orden social por el cual las mujeres seguimos estando en una situación inferior. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante que dice ahí Cristina Alberdi y que muchas feministas españolas han teorizado a lo largo de todas estas décadas, que es que en España hay una característica muy particular del feminismo. Esto está estudiado por muchas feministas españolas, las más clásicas y las menos, desde Margarita Nelken hasta lo que se ha hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Que es que en España mucho del feminismo se ha hecho en torno a coyunturas históricas, es decir, que aquí ha habido menos reflexiones sobre cuál tenía que ser, digamos, la solución del feminismo al sistema sexo-género, pero sí que ha habido muchos análisis históricos de cómo, por ejemplo, a nosotras nos ha afectado particularmente la dictadura, ¿no? Y sobre esto Cristina Alberdi dice algo que yo creo que es fundamental tener en cuenta para hoy, que es que pocas dictaduras como la franquista fueron tan ejemplarizantes para las mujeres a la hora de entender cuál era su papel en la sociedad, ¿no? Y a día de hoy seguimos arrastrando esto. Tanto que, y me ha parecido interesante hacer un poco como esta retrospectiva para después dejar que Irene pueda hablar, digamos, del presente, ¿no? Y de lo que está haciendo el Ministerio. Tanto es así que durante mucho tiempo las reflexiones de las feministas al respecto de lo que tenía que suceder en el Estado, y fijaos qué decisiones se tomaron en este sentido, eran decisiones que estaban casi circunscritas al ámbito de lo cultural. No es menor, de hecho, que cuando se crea el primer Instituto de la Mujer, en el 1986, se crea en el Ministerio de Cultura y durante mucho tiempo permanece en el Ministerio de Cultura, porque digamos que el análisis de la condición
social y cultural y jurídica de la mujer. Lo jurídico no llega hasta 1995, o sea que el análisis de la condición social de la mujer, que esta retahíla de cosas es algo que históricamente muchas mujeres han analizado, ¿no? Es algo que pertenece al ámbito de la cultura. Y en cualquier caso era como una especie de análisis de lo que le pasaba a las mujeres en este país. ¿Cómo estaban las mujeres? Las mujeres estaban bien, estaban mal, cobraban menos, cobraban más, podían tener ciertos derechos, menos. Este era el análisis que... Es que es un poco raro oírse doble. ¿Sigo? Vale, voy. Digamos que este era el análisis que se hacía en aquel momento, y yo creo que es interesante porque resitúa mucho cuáles han sido los posteriores debates que se han tenido. Por ejemplo, otro dato. Una de las crisis gordas económicas también que tiene España con el gobierno de Felipe González, digamos que podría haberse entendido desde la óptica que tenemos nosotras en el año 2022 que algunas de las decisiones que toma el gobierno de Aznar cuando entra en el gobierno después es decir, vale, me voy a intentar cargar las políticas de igualdad, o me voy a intentar cargar el Instituto de las Mujeres, o voy a intentar cuestionar por qué se ha dedicado tanto gasto a dependencia, o voy a intentar cuestionar por qué se ha dedicado tanto gasto, por ejemplo, o tanto tiempo invertido a modificar la ley de enjuiciamiento criminal, o derogar la ley del divorcio, o todos los avances que en aquel momento se habían conseguido. Nadie en la derecha planteaba eso en aquel momento, no era un debate que estuviera en la sociedad. En el año 1996, de hecho, el Partido Popular decide que todo, tal y como lo había dejado el gobierno de González al respeto de las mujeres, va a continuar como está. Digamos que este no era un elemento central de la agenda mediática, ni muchísimo menos. Mucho ha cambiado desde entonces, pero también creo que quizás lo que más ha cambiado es que el feminismo, cogiendo esta reflexión de Cristina Alberdi en el año 80, ha entendido, ¿no? Y eso es el feminismo de la cuarta ola, que desde luego ya no va solo sobre el debate sobre cuál es la condición de la mujer, sino cuáles son las transformaciones necesarias para que el orden de las cosas sea otro que haga que seamos iguales, ¿no? Es decir, que ya no es un feminismo que pretende solo describir, sino que pretende intervenir. Y precisamente la conclusión de Alberdi y esas feministas en los 80, que yo creo que se traduce a una agenda en las próximas décadas, que es de lo que intentaré hablar ahora, tiene que ver con, ya no nos llega solo con discutir entre nosotras qué nos pasa, sino que queremos una transformación profunda de las instituciones, es decir, queremos el poder, ¿no? Y yo creo que el feminismo con voluntad de poder y ese feminismo que simplemente intenta describir las cosas siguen en disputa a día de hoy, ¿no? Es decir, que yo creo que parte de lo que hemos visto en los últimos años, digamos, en los debates del feminismo, también tiene que ver con esta disputa de los distintos modelos feministas que siguen estando encima de la mesa, que son legítimos, como también han existido históricamente debates en la izquierda que tienen que ver con si el horizonte es el socialismo o queremos la revolución y la queremos ya, o todos los debates históricos. No estoy ridiculizando nada ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que a veces digamos que se infantilizan los debates del feminismo cuando en realidad tras ellos hay tradiciones políticas muy profundas y que tienen debates que, eso, como se remontan a décadas atrás, ¿no? Yo creo que no es una cuestión menor pensar que pasan muchos años hasta que la arquitectura institucional en España empieza a colocar el feminismo y las políticas de igualdad en otro lugar, ¿no? Y eso no pasa porque haya solamente un presidente del gobierno que dice, vale, pues yo ahora quiero un ministerio o yo ahora quiero un instituto de las mujeres, sino también pasa por el debate que va avanzando en el feminismo. Y querría entonces ahora llevaros a un segundo momento de crisis, que yo creo que es donde verdaderamente empieza a aparecer el feminismo como una respuesta a esa crisis económica, que tiene que ver con el periodo de 2008 al 2012, en el que además particularmente, de nuevo con un gobierno socialista, hay una decisión tomada, de nuevo con un gobierno socialista, que es la creación de un Ministerio de Igualdad. Sabéis que el presidente Zapatero, en medio de la crisis económica, parte de las decisiones que toma a la hora de recortar en el gobierno las carteras es se carga el Ministerio de Igualdad y lo coloca en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, donde ha estado todos estos años hasta que llega la ministra Montero, ¿no? Esto, que lo comentaré después, me parece que es una decisión muy importante y que tiene que ver también con en el momento en el que hay una coyuntura económica muy determinada ¿no? profundas desigualdades que se están haciendo cada vez más estructurales en la sociedad, se considera que el feminismo, las políticas de igualdad ya no tienen cabida en el cajón de las políticas culturales, sino que tienen cajón, digamos, o cabida en el cajón de las políticas asistenciales. Creo que también ahí hay un giro en las políticas de igualdad que es muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando el feminismo empieza a preguntarse, empieza a analizar en el año 2011, en el año 2012 y posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a analizar
¿Para qué nos ha servido tener un Ministerio de Igualdad? ¿Para qué nos ha servido tener feminismo en este momento de crisis? Las conclusiones eran nefastas. Hay un artículo que yo creo que ya se ha hecho casi como histórico, ¿no?, de Sandra Azquerra, en el que analiza esto, que Sandra es una economista de referencia para las feministas en este país, en el que ella dice dos ideas que para mí son interesantísimas. La primera es, no sirvió para nada tener un Ministerio de Igualdad, es decir, las políticas de igualdad del gobierno de Zapatero, a pesar de que había un Ministerio de Igualdad que en ese momento intentó hacer políticas culturales, no sirvieron para transformar las principales decisiones económicas que ese gobierno tomó, y ahí hay una conclusión fundamental, que es que el feminismo tiene que hablar de la economía, y ahí es cuando de hecho empieza a trabajarse más intensamente en la agenda española la economía de los cuidados como una agenda fundamental de transformación de las estructuras del Estado. Después seguro hablaremos de ello. Y luego hay otra conclusión que saca Sandra de los datos de aquel momento, que yo creo que es muy interesante porque arroja otro concepto de crisis que también creo que es interesante traer hoy. Sandra cuenta cómo tras la burbuja inmobiliaria y digamos la crisis de empleo tanto en el sector de la construcción como en el sector industrial se da una situación en España que no se había dado nunca, y es que hay más hombres parados que mujeres. Pasa durante muy poco tiempo, pero sucede. Y muchas feministas quisieron leer en ese momento también una crisis de masculinidad muy fuerte, ¿no? Porque aquellos hombres que habían sido siempre y son siempre históricamente, recordemos el feminismo como digamos aquel lugar político desde el que se cuestiona la relación de las mujeres con la familia y el padre, el hombre siempre ha sido el proveedor, ¿no?, digamos el que era capaz de traer el dinero a casa y que permitía que si las mujeres tenían trabajo o participaban de alguna manera de la vida laboral o de la vida económica que no fueran las tareas de cuidados, lo hacían siempre, digamos, con un compromiso menor, incluso en términos económicos, de aportación al hogar. Es decir, tú trabajas pero te reduces la jornada para cuidar de los hijos, o no trabajas directamente y eres tú la que cuida de los hijos y te encargas de estar en casa tranquilamente, porque al final eso es a lo que estamos destinadas las mujeres, ¿no? Esa crisis de masculinidad a mí me parece que crea una herida muy fuerte en nuestro país. Creo que no es menor pensar que hubo un momento en el que económicamente los hombres aportaron menos que las mujeres digamos, a la economía de nuestro Estado. Probablemente eso haya permitido dos cosas. La primera, poner en valor que había una economía B, una economía, digamos, de los cuidados, ¿no? Ese proletariado de la burguesía del que hablaba Engels cuando analiza la familia, que dice las mujeres siempre han sido las que han posibilitado que los hombres pudieran tener empleos fuera del hogar. Y yo creo que eso se empieza a evidenciar de manera muy clara en esa crisis económica del gobierno de Zapatero, que tumba el Ministerio de Igualdad, que es aquí había una economía B y las mujeres tienen que empezarse a incorporar a la economía A sin que haya un reparto de tareas en la economía B, es decir, que tú tienes que seguir cuidando de tu abuela, de tus hijos, de tu madre que se ha puesto enferma, del vecino que se ha roto una pierna, y además tienes que empezar a trabajar y ganar más dinero probablemente con dobles y triples jornadas, porque tu marido, que trabajaba como obrero en la construcción o trabajaba en una fábrica, ya no trabaja ahí porque hay una crisis económica muy fuerte en el país. Y luego creo que hay una crisis de la masculinidad que seguimos arrastrando. Una crisis de la masculinidad, que eso será con lo que quiero terminar, que hace también que las tareas se hayan de alguna manera como recondensado, ¿no? En cierta medida también porque creo que parte de la tarea que tiene el feminismo a día de hoy tiene que ver más de nuevo con la batalla cultural que con la agenda de transformaciones estructurales, porque esa primera agenda creo que está mucho más clara y intento explicarlo. Bien, evidentemente esta crisis que describe Sandra Azquerra en su artículo se cierra pronto, en el sentido de que rápidamente vuelve a suceder que son las mujeres las que están más paradas que los hombres. Pero sin embargo sí que queda digamos una herida muy profunda en lo que tiene que ver con las decisiones del Estado de dejar de invertir en aquello que tiene que ver con la protección social de las tareas de cuidados, ¿no? Y ahí hay otro dato que yo creo que es fundamental y que habla de cómo hemos enfrentado este tercer momento de crisis del que querría hablar, que es el actual, en el que sí creo que hay un gobierno que tiene muy clara la agenda feminista. El gobierno de Zapatero y, por supuesto, todos los posteriores gobiernos del Partido Popular de Rajoy recortan de manera masiva en las políticas, por ejemplo, de dependencia, pero no solo. O sea, se habla muchas veces de cómo el Ministerio de Igualdad fue la guinda del pastel que, digamos, evidenció que fueron gobiernos que no estaban preocupados por las desigualdades entre mujeres y hombres, pero estaba todo lo demás por debajo. O sea, se recortó en sanidad, se recortó en dependencia, se recortó en escuelas 0 a 3, se recortó en conciliación, desaparecieron todas las medidas que, digamos, impedían, ¿no?, que las mujeres pudieran avanzar en esa condición social de la que hablábamos al principio. Sin embargo, este gobierno, la posición de la que parte es la contraria. Primero, porque la tasa de paro de las mujeres es 5 puntos menor, y eso yo creo que no es una cuestión
digamos, menor, valga la redundancia, ¿no? Sino todo lo contrario, es muy importante. Y también se ha conseguido que en un momento de crisis no haya desequilibrios en la tasa de paro, es decir, hay una diferencia, evidentemente, sigue habiendo cada vez más pequeña entre mujeres y hombres, pero yo creo que es importante que eso se haya mantenido. Eso quiere decir que hay una preocupación también por reforzar esta cuestión y permitir que en momentos de crisis que las mujeres podrían haber dado pasos atrás para decir yo intento cuidar de lo mío y luego ya veré qué hago con el trabajo, eso no ha sucedido. Pero luego hay otro dato que yo creo que también es relevantísimo, que es la inversión en políticas sociales. Estamos hablando de dependencia, de infancia, de violencia machista, etcétera, lo que permite cuidar aquello que solo hacen las mujeres y que el Estado se supone que no venía a hacer. Muchas feministas defendemos que el Estado tiene que entrar a la cocina y ocuparse de esas tareas que solo eran tareas de las mujeres. Pues bien, aquí la inversión de gasto sube en casi 20 puntos en comparación a los gobiernos del Partido Popular, en tan solo 2 años y en un contexto de crisis profunda, no solo sanitaria, no solo civilizatoria, como decía Isa, sino también de crisis económica, ¿no? Los datos macro no son buenos en muchos sentidos. Entonces yo creo que aquí hay decisiones de otra índole, que son de las que creo que ahora hablará Irene, pero yo querría terminar también con una reflexión que creo que es importante sobre esto que decía al respecto de, bueno, si lo encuentro, si no, pues nada, sí. Al respecto de qué tareas nos quedan ahora por delante, yo creo que hay una que está muy clara y que tiene que ver con que la crisis del 2011 y la lectura que el feminismo hace de eso nos lleva a la huelga del 8M y a decir no se va a volver a repetir, no se va a volver a repetir que en España cuando vengan maldadas las mujeres paguemos el plato más caro de la cena, no va a pasar y no está pasando. Y creo que eso no solo es porque exista este gobierno, sino que es porque había un movimiento feminista que durante una década tomó las decisiones que tenía que tomar, que era apuntar en direcciones hasta las que ahora no se había apuntado antes. Digamos que el 8 de marzo se convierte no solo en una reivindicación de nuestra condición de mujeres, sino el 8 de marzo se convierte en una reivindicación de lo que el Estado debería de ser para que las mujeres pudiéramos ser lo que quisiéramos ser. Y ese cambio es radical, es de transformación profunda. Y empiezan a aparecer elementos en la agenda que hasta ahora no estaban, como por ejemplo, en qué se gasta el dinero del país, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los grandes debates que tenemos ahora por delante. Pero sin embargo, yo creo que en la medida en que esta agenda está más o menos asimilada y que es un debate que ahora mismo da cualquiera, independientemente de que se asimile como feminista o no, todas estamos debatiendo si es mejor invertir en tanques o en hospitales, y aunque creo que eso es un debate que ha propiciado el feminismo, que el feminismo ha empujado mucho, no solo ya es un debate feminista y eso es muy positivo, creo que eso también hace que los grandes enemigos poderosos del feminismo, de las mujeres, que no son los hombres, sino que son los machistas, esto siempre es importante recordarlo, por lo que pueda pasar, creo que tienen que recrudecer sus estrategias de nuevo. Y hay una cosa que dice Isidro López en el prólogo de Familia, Raza o Nación, que es un libro que creo que analiza, bueno, algunas cosas no comparto, pero hay mucha gente que analiza ahí cuáles son las estrategias digamos, de las derechas en esta época del posfascismo. Hay una cosa que dice que es importante. El problema que tiene que gestionar ahora mismo la izquierda no son los valles de los caídos, por mucho que nos pueda parecer muy atractivo enfrentarnos a eso, sino que tiene que ver más con los CIES o con Lampedusa, con la violencia que sufren las personas del colectivo LGTBI o la violencia que sufren las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos por batalla cultural, digamos, aquello que engloba o, digamos, significa o es el símbolo de esa batalla cultural. Pero hay otra batalla cultural que tiene que ver con recrudecer los marcos otra vez y volver a aquellos lugares, aquellos entornos de debate en los que las feministas hemos estado intentando luchar siempre. Y termino con esta reflexión. Cuando Kate Millett decía que lo personal es político, no se refería a que lo que te pasa a ti sola tiene una dimensión política, que eso también. Que yo sea bollera, sea gorda, feminista y esté en el gobierno, claro que tiene consecuencias políticas, pero eso no es que lo personal sea político. Cuando ella analizaba que lo personal era político, se refería a una cosa muy concreta, que era un análisis de la familia. La familia vuelve a ser para la derecha uno de los ejes fundamentales de debate con todo lo que es el progreso. Esa ola reaccionaria global vuelve a intentar que las mujeres no podamos tener capacidad de decidir cómo va a ser nuestra vida. ¿Y cómo hacen que eso no suceda? Con una agenda por la familia. De ahí la agenda por el aborto, antiaborto, de ahí la agenda por la maternidad, de ahí la agenda por la vida, de ahí la agenda que intenta insistir, como hace por ejemplo Macarena Olona en esta idea de yo fui capaz de trabajar sola, crié sola una hija y a mí nadie me dio políticas de conciliación, ¿dónde estaba el feminismo? ¿No? Eso que decía ella
digamos, careándose con Irene en el Parlamento, que decía, resonaba en la habitación el feminismo, yo estaba sola, no había Estado, no había políticas de conciliación que me ayudaran a mí a criar a mi hija adelante. Y esas son las mujeres poderosas que salen adelante, no las mujeres que dice el feminismo que reciben políticas públicas para poder salir adelante. Vuelve a disputarse qué es la familia. Evidentemente también la nación y la raza, en eso estoy de acuerdo con las compañeras de Naciones Comunes, pero creo que una de las grandes tareas, además de esas transformaciones económicas profundas que tenemos que señalar las feministas, ¿no?, como esa voluntad de poder, creo que también está volver a recuperar este debate sobre la familia. Y creo que la genialidad del feminismo ha sido decirle, no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general, es posible vivir de otro modo. Y digamos que esa voluntad de poder, con esa voluntad de vida que se compaginaba y se compagina también en lo que estamos, en la agenda que está defendiendo ahora mismo este gobierno, que es como, claro que es importante la agenda por los cuidados, pero igual de importante es que tú puedas vivir, si quieres, con una mujer y que tengas una vivienda digna por un coste que te puedas permitir para ello. Creo que esa es la tarea que el feminismo tiene que seguir sosteniendo. No solamente en este caso se trata de generar horizontes, eso está muy claro que el feminismo lo hace, sino generar relatos en los que sean compatibles cosas que incluso a veces para sectores de la izquierda ya no lo parecen tanto, ¿no? Y parte de esta tarea para mí tiene que ver con disputar la familia y también tiene que ver con no pecar de moderadas en este momento. Es el momento en el que necesitamos más que nunca apostar por las transformaciones más profundas y más radicales. Y esto creo que es la mayor lección que podemos tener de la crisis del año 2012, que termina en el año 2012, en el que precisamente ante ese momento se tomaron todas las decisiones conservadoras posibles. Y eso nos llevó a una década no solamente de una profunda crisis económica, sino también una profunda crisis de derechos, lo que se tradujo en un retroceso muy importante para los colectivos más vulnerables, pero también para las posibilidades que teníamos de avanzar como sociedad. Creo que estamos en unas condiciones radicalmente diferentes ahora y eso ha sido posible gracias a que había decisiones valientes que tenían que ser tomadas. Creo que esas son las decisiones que ha tomado, entre otras, pero fundamentalmente la ministra de Igualdad, a pesar de tener a una sociedad, a una parte de la sociedad muy influenciada por una agenda mediática que cuestionaba permanentemente este punto. No es porque el Ministerio de Igualdad fuera lo más importante, sino porque el Ministerio de Igualdad era la piedra de bóveda que sostenía todo lo demás. Así sigue siendo y por eso creo que no solamente la agenda feminista sirve para la crisis, sino que es la única agenda posible para salir de la crisis y que no se vuelva a repetir. No sé si está Laura Arroyo por ahí, pero que me avise si nos enrollamos mucho, o sea, si yo me enrollo mucho en concreto, para poder tener tiempo para el debate. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para nosotras es muy importante tener estos espacios de reflexión, que no solamente que sea en la universidad, que no es una cuestión simbólica, sino que quiere decir que nos tomamos en serio o pensamos que la acción política institucional y la acción de un gobierno no puede estar desligada de los procesos de reflexión colectiva que se dan en instituciones muy particulares, se dan en muchos lugares, se dan en la sociedad civil, se dan en los partidos políticos, en los movimientos sociales, pero que tenemos como sociedad instituciones especialmente dedicadas a esos procesos de pensamiento colectivo y de reflexión. Y eso tiene que tener un canal de comunicación fluido, que yo creo que desgraciadamente no lo es tanto como debería, entre la labor de la política institucional y el día a día con sus propias normas de esas tareas, también de la vida partidaria, y los momentos o los espacios dedicados a la reflexión, a la transformación y al pensar pues a dónde vamos como sociedad y qué queremos para nuestro país y cómo eso se puede traducir. Ese diálogo tiene que darse porque no hay transformación política sin pensamiento, pero tampoco sirve de nada, y yo creo que no existe el pensamiento sin praxis política que lo justifique y que lo alimente y que lo ponga a prueba, y creo que por eso es importante que estemos hoy aquí, también la labor que se hace desde la Fundación y que están haciendo Juan Carlos y otros compañeros y compañeras precisamente para generar esos puentes entre la vida partidaria y la vida institucional y aquellas instituciones y ámbitos donde se hace política y también se piensa en la política. Y también pues, que sepáis que muchas veces, aunque lo que veis de nosotras pues, es el titular corto o las declaraciones muy breves para responder a una pregunta que nos hace un periodista, el trabajo que nosotras hacemos en el Ministerio y también que hace Podemos en el Gobierno es un trabajo que tiene una reflexión política detrás, acertada o errónea,
más colectivizada o menos colectivizada, pero que hay pensamiento detrás de las decisiones que tomamos y que hay una reflexión política de para qué estamos aquí y de qué es lo que queremos transformar, ¿no? Yo creo que lo que han planteado Isa y Pam es un cuadro muy completo de cómo nosotras, o desde la mirada desde la cual nosotras vemos los principales problemas que se están dando en nuestra sociedad y también las principales líneas de reflexión y de acción política que nosotras podemos desplegar para tratar de avanzar hacia una sociedad más democrática, más justa, que para nosotras es lo mismo que decir más feminista y en la que por tanto todas las personas puedan tener sus derechos garantizados. Al final, nosotras sí pensamos, actuamos y trabajamos con una tesis política, que es que el feminismo tiene algunas de las principales respuestas, no voy a decir todas, pero tiene muchas de las principales respuestas a las principales preguntas que nuestras sociedades están poniendo encima de la mesa en este contexto de crisis que no solamente vivimos en España, sino que vivimos en Europa y que vivimos a nivel internacional y que efectivamente no es una crisis coyuntural. Ahora estamos viviendo en concreto una crisis muy particular que se deriva de la invasión de Putin a Ucrania, pero eso es una expresión más o un punto más en un camino de crisis y de agotamiento del modelo neoliberal que estalla en la crisis financiera del 2008 y que, como bien decía Isa, no está cerrada. Y ese es, yo creo, uno de los mensajes que para nosotras es importante transmitiros, porque muchas veces para cuestionar la acción política transformadora desde las instituciones y en concreto el rol que Podemos está jugando en la arquitectura institucional de nuestro sistema de partidos y de nuestro país, se dice, bueno, el ciclo de Podemos está agotado en la medida en que también está agotado el ciclo del 15M. Y no hay mayor mentira que esa. Las crisis institucionales, las crisis de modelo económico no duran 3 años y se agotan porque uno entra al gobierno o porque uno deje de entrar en un gobierno. Estamos en una crisis muy profunda del modelo neoliberal, del capitalismo en esta fase neoliberal, y esas crisis tardan mucho tiempo en resolverse y pueden resolverse en un sentido o en otro, pero además, de momento, estamos siendo capaces de ir un paso por delante de quienes quieren reaccionar a esa crisis y eliminar la posibilidad de que esta crisis se cierre con una forma de organizar la vida y la economía que sea más justa y que sea más sostenible y también cuidadosa con el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente que necesitamos otra forma de reorganizar la vida y la economía. Esa es la propuesta política que está poniendo el feminismo encima de la mesa y efectivamente yo ahí estoy muy de acuerdo con la reflexión que hacía Pam, que también lo decía Isa, como este feminismo, esta ola de... Hay muchas feministas, sobre todo en América Latina, que prefieren no hablar de cuarta ola, pero lo cierto es que en los últimos años hay una ofensiva fuerte del feminismo como eje central del debate público en términos de democratización de nuestras sociedades. Esto es así, lo llamemos cuarta ola o no, y lo importante es que ese proceso es un proceso a nivel internacional muy poderoso y que tiene también una reacción muy poderosa. Y una de las características centrales de ese proceso, como decían tanto Isa como Pam, tiene que ver con la disputa del poder, con que las mujeres y el planteamiento político que hace el feminismo es un planteamiento político radicalmente transformador. Dice, este modelo de sociedad, este modelo de organización de la vida no es compatible con la felicidad de los seres humanos, de la mayoría de la gente, y necesitamos transformar. Y para transformar, efectivamente, hace falta poder que se construye desde la sociedad civil, poder que se construye también desde las instituciones, poder que se construye desde los gobiernos. Por eso tenemos una voluntad firme de poder y poder que nos lleva a pensar nosotras también en el modelo económico y a situar las cuestiones de modelo económico, después me referiré a ello, en el eje central, a decir, no podemos seguir viviendo en un modelo de organización de la economía que hace cosas tan complicadas como construir complejos sistemas financieros que estallan en el año 2008 y que parece que tenemos todo hombres economistas muy inteligentes construyendo unas arquitecturas financieras impensables hace 300 años, pero toda esa arquitectura está sostenida sobre una cosa muy sencilla que se llama las mujeres y que son los cuerpos, los hombros, las contracturas, la falta de sueño de las mujeres, que son las que se siguen ocupando de todas las tareas de cuidados que, como la pandemia deja claramente de manifiesto, tú puedes tener tu sistema económico, tu sistema productivo parado durante semanas porque viene una emergencia sanitaria que te exige paralizarlo todo, pero lo que no se puede paralizar y de repente nos encontramos con que no hay una arquitectura institucional que sea capaz de sostener eso, son los cuidados.
hay que seguir limpiando los baños, más de hecho hay que seguir limpiando las cocinas, haciendo la compra, teniendo compra en el supermercado y por tanto tiene que haber productores, productoras y transportistas que lleven esa comida a los supermercados y cuidar de los niños, de las niñas, de las personas dependientes y de nosotras mismas, porque hay que seguir duchándose, hay que seguir planchando, hay que seguir comiendo, hay que seguir sosteniendo la vida, ¿no? Reproduciendo la vida. Entonces, y no solamente eso, que es la reflexión que me parecía interesante de lo que decía Pam, sobre todo porque señala, digamos, da cuenta de por qué nuestros adversarios sitúan el feminismo y en concreto los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en concreto la familia como un eje de su batalla política en un sentido reaccionario, ¿no? Para volver a lo reaccionario. Ellos utilizan dos vías, el desprestigio de lo público, es decir, en la falta de cuidado de lo común, niegan el hecho de que seamos seres interdependientes, todo ese discurso del yo hago las cosas por mí misma, las mujeres de verdad feministas somos las que no pedimos ayuda a nadie ni necesitamos que otras nos ayuden, no como esas que tienen chiringuitos feministas en las que se tienen que juntar todas porque ni una vale nada sola y solo pueden, ¿no? Son las que no valen y se tienen que juntar muchas para valer lo que valgo yo sola, y utilizan también como vector un concepto de familia que no les importa en la medida en que la familia es un núcleo de afectos que nos permite ser felices y por tanto familia puede ser tu amiga del alma desde el colegio, tu amiga del alma desde el instituto o efectivamente tu padre y tu madre o tu madre y tu madre o tu madre sola o tu papá y tu papá. O tu papá y un amigo de tu papá y tu papá que es súper cercano desde hace muchos años y que se ha ocupado también de tu crianza, o tu mamá, tu papá, tu abuela y el marido de la abuela. No les importa la familia en la medida en que es un núcleo de afectos que nos permite vivir en común y ser felices. Les importa la familia, en tanto esto Nancy Fraser lo explica muy bien cuando aborda ese debate que también estamos abordando en la izquierda en este momento sobre la vuelta a lo tradicional o la mirada al futuro, digamos, les importa en la medida en que la familia es también un reproductor informal de los roles más estrictos que permiten la reproducción de las desigualdades. Claro que para todas la familia es valiosa y queremos cuidarla, y nadie como la izquierda, que cuida lo común, cuida por tanto la posibilidad de construir afectos y por tanto cuida las familias, la posibilidad de que tú seas feliz con la gente que más amas. De hecho, lo que decimos es, yo soy de izquierdas porque a mí me importa que la gente que yo más amo sea feliz y tenga todos sus derechos garantizados, pero me importa tanto eso como que tú, que no te conozco de nada, también tengas tú tus derechos y la gente que tú más quieres los derechos garantizados. Para la derecha y para la extrema derecha, para los reaccionarios, la familia no es útil en la medida en que permite la felicidad de la gente. La familia es útil en la medida en que permite reproducir los roles más estrictos de una manera muy implícita, muy informal, de forma que ni siquiera hay posibilidad de reflexionar sobre esas desigualdades que se van reproduciendo en las instituciones más tradicionales, que tienen muchas ventajas, pero que desde luego una de las principales desventajas de esas instituciones más tradicionales que existen en nuestra sociedad es que su propia dinámica reproduce los roles de una forma, como os decía, mucho más implícita y por tanto también mucho más severa. Bueno, esa necesidad, yo creo, de transformar nuestra forma de organizar la vida y la economía se ve en un proceso de transformación que, como os decía, es de largo aliento. La pregunta sigue siendo cómo somos capaces de organizar la vida y la economía de una forma más justa, más feminista, por tanto, donde todas y todos podamos tener nuestros derechos plenamente garantizados. Cómo fortalecemos la vida en común para garantizar que todo el mundo puede ser feliz y la condición material necesaria para la felicidad es la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos humanos. Esa sigue siendo la pregunta, no si hay una ventana de oportunidad abierta o cerrada, porque es que mientras siga la crisis seguirá siendo necesaria la acción militante, colectiva, para ser capaces de reconstruir esta sociedad que está en una crisis tan profunda que ni siquiera sus máximos defensores son capaces de plantear un modelo de salida. Lo único que quieren es, su única lógica de pensamiento es vamos a acabar con Podemos, vamos a acabar con las feministas, vamos a acabar con todos esos vectores de movilización democrática
que están siendo capaces de decir no, no, se puede salir de otra manera, pero no porque tengan un modelo alternativo. Si os dais cuenta, los reaccionarios no plantean otro modelo de país, simplemente plantean no, no, que todo siga como está, y si eso implica enorme sufrimiento para amplias capas de la población, pues lo siento muchísimo, porque no tienen ni siquiera un proyecto de salida de esta crisis tan profunda que vive el capitalismo en esta fase neoliberal. Ese proceso de transformaciones yo creo que empieza a tener sentido y a calar entre la sociedad española en el año 2008, también a nivel internacional, o sea que España no está sola en el mundo, ha seguido también un proceso que han seguido otros muchos países, y eso lo explicaba Isa y lo explicaba también Pam, y si os dais cuenta, en ese momento, en el 2008, lo primero que hay es una reacción y por tanto también una ruptura de consensos. Acordaros de cuando nació Podemos y decíamos no hemos roto nosotros y nosotras, la gente, los consensos del régimen del 78, los han roto por arriba, los han roto por arriba, cuando esa forma de organizar la vida y la economía entra en crisis, en una crisis muy profunda, y su respuesta es la austeridad. Ellos tratan de dar una respuesta política, económica, social, que es decir, las crisis las pagan los de abajo. Y la respuesta de la sociedad a eso es no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Queremos igualdad, justicia, eso es el 15M, ¿no? Una propuesta de democratización. Queremos más democracia, democracia real ya, que decíamos en el año 2011. Ese proceso que empieza en el 15M y que tiene una traducción institucional en la existencia de Podemos como herramienta política para traducir esos consensos sociales y esos procesos de lucha social también al ámbito institucional, ha generado cambios muy profundos. Entre otras cosas, y esto no es menor, y lo decían tanto Isa como Pam, porque este ciclo, esta crisis profunda del neoliberalismo, como quienes ejercen el poder no tienen propuesta para arreglar la crisis y seguir por tanto ellos ejerciendo el poder, ha abierto el debate fundamental de todo este proceso, que es el ejercicio del poder. ¿Quién ejerce el poder? ¿Quién está habilitado, habilitada para tomar las decisiones centrales sobre cómo organizamos la vida, la economía y el conjunto de la sociedad? Y por eso ha tenido transformaciones tan profundas en el sistema de partidos, la caída del bipartidismo, transformaciones también en la sociedad civil y en las principales instituciones de la sociedad civil, y también la llegada del gobierno de coalición. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar, porque a veces en el día a día nos perdemos, y la izquierda especialmente reflexiona mucho a pie de lo que ocurre hoy, y eso es bueno, eso quiere decir que tenemos muchas ganas de pensar. Pero no nos olvidemos de que el gobierno de coalición, la coalición de gobierno, es patrimonio del 15M, de las feministas, de los y las pensionistas, y particularmente de la militancia de Podemos, que desde el año 2015 dijimos que había números para construir un gobierno de coalición en España y para romper con esa cláusula de exclusión histórica que decía que en nuestro país solamente podía gobernar en los partidos del bipartidismo. Y nosotras dijimos no, si desde el 2011 hay abierto un proceso de democratización en nuestro país, eso quiere decir que más personas, más organizaciones, más pueden y deben acceder a los espacios de poder y de toma de decisiones. Y somos muy conscientes de que el gobierno de coalición es posible gracias al movimiento feminista, a las pensionistas, a la sociedad civil organizada. Y por eso sabemos que tenemos que estar a la altura. Y nadie como Podemos ha luchado a nivel de formaciones políticas en el ámbito institucional porque exista una coalición de gobierno, y nadie como Podemos está cuidando y garantizando la permanencia y la estabilidad de esa coalición de gobierno, que es lo mismo que decir nadie como Podemos está garantizando que el gobierno de coalición hace lo que dice que va a hacer, hace políticas feministas, hace políticas valientes, hace políticas que protegen a los sectores de la población que más lo necesitan, especialmente en un contexto de crisis, y está a la altura de esas demandas democratizadoras. Porque si el gobierno de coalición es básicamente lo mismo que los gobiernos del bipartidismo, entonces el proceso democratizador y quienes impulsan ese proceso democratizador, que es, yo creo, sigue siendo un consenso de la mayoría social, podría pensar, ¿para qué necesito gobierno de coalición? Si el gobierno de coalición actúa igual que los gobiernos del bipartidismo,
a lo mejor no es una herramienta útil para el proceso de democratización, ¿no? Porque los gobiernos del bipartidismo han actuado mucho más como sostén de esa forma de organización de la economía y de la vida, y no tanto como un impulso para la transformación. Precisamente por eso es tan importante que nosotras cuidemos la coalición de gobierno y que cuidemos el trabajo que podemos desarrollar en esa coalición de gobierno para poder afrontar ese proceso de transformación de nuestra estructura más profunda, de nuestras estructuras económicas y sociales más profundas. Y precisamente por eso también que Podemos no gobierne, que esta forma de hacer política, que tiene como eje central el ejercicio del poder para transformar la sociedad, deje de estar presente en las instituciones de nuestro país y particularmente en el gobierno de coalición, va a ser sin duda el objetivo principal de los sectores reaccionarios en el siguiente ciclo electoral que se abra. Con todos los discursos que os imaginéis, desde esta gente solo hace ruido, Podemos está muerto, cualquier discurso que escuchéis machaconamente tiene solo un objetivo, que este ciclo electoral sirva para que Podemos, que no es nuestra organización política, que por supuesto, sino esta forma de hacer política que tiene el ejercicio del poder en el centro para transformar la sociedad y para transformar profundamente la sociedad, deje de ser el vector institucional que está permitiendo esas transformaciones. A partir de ahí, efectivamente hemos conseguido algo que no era tan fácil que ocurriese, y es que el feminismo se haya convertido en un pilar, en un eje central de la acción de la coalición de gobierno y del gobierno de coalición. Eso no era tan fácil, ahora parece evidente, pero no era tan fácil que lo consiguiéramos, y particularmente que lo consiguiéramos en las condiciones en las que lo estamos haciendo, que es ser capaces en una sola legislatura de desplegar una agenda de nueva generación de derechos feministas. Nunca ha habido, en un periodo tan pequeño, una concentración tan poderosa de cambio estructural de las políticas públicas feministas en nuestro país. Y eso se ve en el ámbito de las violencias, donde hemos actualizado y ampliado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde estamos alcanzando acuerdos históricos con las comunidades autónomas para ser capaces de blindar la financiación del Pacto de Estado, de asegurar que las víctimas de trata y explotación sexual por primera vez son reconocidas como víctimas de violencia contra las mujeres, y que esas mujeres pueden ser identificadas a efectos de tener una vivienda o de recibir el ingreso mínimo vital sin necesidad de poner denuncia, que hemos ampliado el 016 para que atienda todas las violencias, que se va a aprobar esta misma semana ya en el Senado, por fin va a ser ley de verdad ya definitivamente, la ley Solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro, que cambia el paradigma de la cultura sexual de nuestro país y que nos permite desplegar medidas de lucha contra todas las violencias sexuales y no solo contra la violencia de género en nuestro país. Hemos impulsado la nueva ley del aborto, que no es solamente una ley que nos permite garantizar que lo común, el sistema público, es el que asegura a todas las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo, sino que eso se puede hacer cerca de tu domicilio, sin tanto estigma, con más protección para el personal sanitario que realiza esas intervenciones, pero que además es una ley que amplía los derechos sexuales y reproductivos, que por primera vez habla de salud menstrual como parte del derecho a la salud de las mujeres y que tiene un eje muy poderoso de su actuación en la educación sexual, en la educación afectiva, afectivo-sexual, como pilar de la transformación feminista de una sociedad. Estamos impulsando claramente una agenda de derechos LGTBI que forma parte de la agenda feminista, y esa ha sido una pregunta que se ha planteado en los 2 últimos años, si los derechos LGTBI forman parte de la agenda feminista. Nuestra respuesta es contundente y coincide con lo que piensa este feminismo de la cuarta ola, del que nosotras hablamos como feminismo de la cuarta ola, y es por supuesto que sí, por supuesto que los derechos de las personas LGTBI son parte de la agenda feminista, porque todas nos enfrentamos a los mandatos del patriarcado, porque creemos en una sociedad donde los derechos humanos son la norma, porque pensamos que es necesario construir estructuras sociales. Fijaros, es que no hay nada más material que el derecho a ser. Si tú no puedes ser quien eres, si tú tienes miedo de que no te alquilen una vivienda o tienes miedo de que te quiten un trabajo por ser una persona trans o por ser lesbiana o por ser bi, lo que ves amenazado no es solo tu identidad, por supuesto que tu identidad, pero es también tus condiciones materiales de existencia, porque no hay identidad sin condiciones materiales de existencia. El debate entre lo cultural, lo identitario y lo material es un debate
que solamente beneficia al adversario, porque nosotras tenemos muy claro que las identidades se asientan sobre los cuerpos, igual que los derechos, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo. Todo se asienta sobre los cuerpos. No hay nada más material que el derecho a ser quien eres, sin que eso implique una discriminación. Por tanto, también estamos siendo capaces de desplegar esa agenda, también políticas antirracistas, también políticas muy importantes en el ámbito de la igualdad retributiva, los planes de igualdad en las empresas, la herramienta para la igualdad retributiva que implementamos en lo peor de la emergencia sanitaria en el año 2020, o las políticas de reconocimiento de los derechos laborales de las empleadas del hogar y de las mujeres que están en las posiciones más precarias en el mercado de trabajo, como pueden ser también las trabajadoras del servicio a domicilio. Lo central, en mi opinión, sí, lo más urgente desde luego era desplegar toda la batería de medidas relativas a la violencia contra las mujeres, pero la seña de identidad más estructural del feminismo que estamos desplegando desde la coalición de gobierno tiene que ver con situar el eje de la redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados como un eje central de la acción feminista. Por eso hemos implementado la primera política pública de conciliación, que es el Plan Corresponsables, porque si las mujeres siguen teniendo la pobreza de tiempo que tienen ahora, que básicamente, dicho en muy sencillito, significa que una mujer se levanta por la mañana, se encarga de hacer los desayunos, de llevar a los niños y a las niñas al colegio, después de ir a trabajar, vuelve de trabajar, hace la compra, limpia la casa, se encarga de organizar, de ver si la ropa se ha quedado pequeña al niño y no puede descansar y le duele la espalda pero no va al médico porque no tiene tiempo de ir al médico, porque al día siguiente hay que volver a empezar con esa rutina, y después además el fin de semana tienes que irte a cuidar a tu suegra o a tu padre que está enfermo y no le has visto en toda la semana. Si las mujeres siguen sin tener tiempo para vivir, es imposible que construyamos igualdad. Es imposible que construyamos igualdad. Y ese tiempo para vivir tiene que traducirse en que una mujer tiene que poder dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, que la administración paga para ir a buscar trabajo, para ir a trabajar, pero también si tiene que ir al médico, que acompañar al médico a un familiar o que tomarse un café en la plaza con unas amigas. Y esa no es la única política de redistribución que estamos impulsando. Esa es la política de redistribución, que es una política de conciliación en concreto, que no existían en nuestro país. Desde la administración no existían políticas públicas de conciliación a nivel estatal. Esta es la primera vez que impulsamos una, y con un presupuesto todavía muy modesto de 200 millones de euros. Pero la acción feminista, que tiene que ver con la redistribución de riqueza, tiempo y cuidados, va mucho más allá. Por eso nosotras reivindicamos también el feminismo como un pilar de la acción política de Podemos en el gobierno de coalición. Cuando nosotras peleamos para intervenir el mercado del alquiler y que por primera vez en nuestro país podamos decirles a los buitres, a los especuladores, que no le pueden subir el alquiler más de un 2% a las familias durante el tiempo que dure el Real Decreto, estamos diciendo algo tan sencillo como que es necesario redistribuir la riqueza y que hay derechos, como el derecho a la vivienda, que precisamente por ser derechos no pueden estar sometidos a las reglas del mercado más que a las reglas de la vida. Que tiene que haber reglas que no tengan que ver con el aumento sin fin de beneficios, que estén por encima de los criterios más básicos de respeto a la dignidad de las personas. Y toda persona necesita un lugar donde vivir, un sitio donde construir su hogar con las personas que más quiera. Entonces, la intervención del mercado del alquiler es una propuesta feminista. La subida del salario mínimo interprofesional, que nos decían que se iba a hundir la economía, y resulta que la economía no se ha hundido, o sea que lo que parecía imposible, resulta que ahora era muy posible, y no solamente era muy posible, sino que era mejor para la mayoría de las familias de nuestro país, es una medida feminista. Porque son las mujeres las que están en los lugares más precarios, en las posiciones más precarias del mercado laboral. Y son las mujeres también las que se hacen cargo de la economía de las familias. Y de revisar qué priorizan, si primero arreglamos la lavadora, si llenamos la nevera, si cambiamos las zapatillas a los niños y a las niñas, porque siguen ocupándose mayoritariamente de las tareas de cuidado. Entonces, todas esas medidas son medidas que indiscutiblemente tienen que ver con la agenda de las mujeres y sobre todo con la agenda del feminismo, que lo que está diciendo es: necesitamos transformar de forma radical nuestra estructura social y nuestra estructura económica. Por tanto, con una crisis, con una crítica profunda al modelo capitalista y sobre todo a las consecuencias de esa fase neoliberal del capitalismo que hace infelices
y muy difícil la garantía y el acceso a los derechos a la mayoría de la población. Y por eso las feministas también vamos a hablar de reforma fiscal, porque si, claro, si como decía Isa, hay el 10% más rico que concentra el 74% de la riqueza mundial, pues a lo mejor va siendo el momento de que el Estado actúe como un defensor de lo común y como un agente de redistribución, y que su política fiscal permita verdaderamente la redistribución de la riqueza entre el conjunto de la población para que todos y todas podamos vivir mejor, y no esas cantidades ingentes de acumulación de capital que están siendo absolutamente ineficientes incluso en términos económicos, no solo vulneradoras de los derechos humanos, que por supuesto. Y también hablamos de ley mordaza y de garantía de los derechos, porque las mujeres sabemos que la condición para la garantía de nuestros derechos es la profundización de la democracia, y no hay profundización de la democracia si no hay garantía de derechos civiles y políticos. Si tenemos miedo de ir a una manifestación porque nos van a multar o porque nos van a detener, entonces tenemos un problema democrático de primer orden, y por eso es necesario derogar una ley mordaza que pretende cercenar derechos constitucionales como el derecho de manifestación o el derecho de reunión. Todo eso forma también parte del proyecto feminista, y por supuesto la agenda de la paz, en la que sobre todo ha hecho referencia Isa, pero que quiero decirlo muy claramente. Las feministas sabemos que la paz es una condición necesaria, imprescindible para la garantía de nuestros derechos. Siempre que hay conflictos armados, siempre que hay conflictos bélicos, las mujeres sufrimos, y eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, Resolución 1325, las mujeres y los niños y las niñas sufrimos mucho más las consecuencias de esos conflictos, a lo largo de mucho más tiempo además, y nuestros cuerpos se ponen en el centro de esos conflictos como campo de batalla también. Y por eso las violaciones son un arma de guerra, las violencias sexuales son un arma de guerra, y somos además las que nos encargamos de sostener todas las tareas que una sociedad y la reproducción de la vida sigue necesitando, incluso en los contextos más difíciles. Y termino con los contextos bélicos. Y termino con una última reflexión. El feminismo está ahora mismo en el centro de la disputa política. Y si alguien tiene alguna duda, solamente hace falta ver cuál es la agenda que despliegan los reaccionarios. Si la tesis que nosotras estamos defendiendo es que desde la crisis del 2008 hay abierto a nivel internacional una crisis profunda del capitalismo en su fase neoliberal, una crisis muy profunda que no se resuelve con parches, que necesita una reflexión muy profunda sobre cómo reorganizar la vida y la economía para que las cosas funcionen, por ser muy breve en cómo se expresa eso. Desde el 2008 hay una crisis profunda del capitalismo en su fase neoliberal, y por tanto hay una pregunta abierta, que es ¿cómo reorganizamos la economía y la vida para que las cosas vayan bien? Y hay básicamente dos propuestas: un vector democratizador que está diciendo necesitamos transformar la economía y la vida en un sentido más democrático, más justo, más feminista, y quienes se benefician más de esa estructura económica y social dicen no, lo que tenemos que hacer es continuar con este modelo que nos permite perpetuar las desigualdades, pero no saben cómo, y por eso no están planteando un proyecto de país. Pensad en las propuestas políticas que hace el Partido Popular o Vox. No tienen propuesta política, pero pensad también en los sectores más reaccionarios del Estado. Los sectores reaccionarios en el Poder Judicial, las cloacas del Estado, ¿están planteando un proyecto de país o simplemente están utilizando todas las medidas legales, ilegales y alegales para destruir el proceso democratizador? Porque no tienen proyecto alternativo, pero lo que tienen muy claro es que hay que acabar con los vectores de profundización democrática en nuestro país. Nuestro adversario, los reaccionarios, no tienen proyecto, pero sí que quieren acabar con quienes sí tenemos un proyecto, y por tanto con quienes vamos un paso por delante, porque como sabemos hacia dónde queremos ir, y ellos no lo saben todavía, solamente quieren que esta crisis desaparezca, intentan poner en el foco de sus ataques a aquellos que identifican como los vectores más importantes de transformación social. Precisamente por eso tienen en Podemos un vector de su odio, de sus ataques, de sus mentiras, de su violencia política, pero si os dais cuenta, en términos de disputa ideológica, lo que sitúan en el centro son los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGTB.
LGTBI. Y eso no es casual, porque el feminismo es un proyecto de país que tiene respuestas para las preguntas que ellos no son capaces de resolver. Y por eso, y aquí va la reflexión que me importa dejar para el final, estamos en un momento profundamente ideológico, profundamente ideológico, profundamente. De hecho, las mentiras, la violencia política, el discursito del ruido, todas esas ideas solamente tratan de establecer un manto que impida hablar de lo verdaderamente ideológico, que es lo que nos estamos jugando, que es la pregunta sobre cómo tenemos que construir nuestra sociedad y nuestra economía para poder vivir bien todo el mundo. Estamos en un momento en el que es más importante que nunca confrontar los proyectos políticos. Y precisamente por eso tratan de tapar esos proyectos y esas preguntas con ruido, con mentiras, con fake news. Y es muy importante que recordemos que precisamente es un momento muy ideológico y un momento muy político, porque los conflictos están abiertos. Los conflictos no los crea quien los nombra. Los conflictos no los crea quien los nombra. Los conflictos están profundamente enraizados en la crisis que vive nuestra forma de organizar la sociedad y la vida. El problema no es decir que las empresas energéticas están teniendo beneficios desorbitados, insultantes, intolerables en una sociedad democrática, en un momento en el que las familias lo están pasando mal y en el que hay una profunda crisis energética, que tiene una urgencia en la guerra de Ucrania y por eso hay que conseguir la paz, pero que viene de fondo porque o organizamos la economía de forma diferente o el planeta nos dice basta, como estamos viendo con esta ola de calor, con esta oleada de incendios. Entonces, el problema no es quien lo nombra, el problema no es quien dice las empresas del IBEX 35, las empresas que más beneficios están teniendo, que tienen más beneficios en tiempos de crisis que en tiempos de no crisis, tienen que contribuir más, necesitamos una reforma fiscal. Nombrarlo es lo único que nos permite resolver el conflicto y abrir el debate que los reaccionarios no quieren abrir, porque ellos quieren que hablemos de otras cosas, pero no de que mientras esta crisis se está produciendo, lo cierto es que hay 4 empresas, 5 empresas, 10 empresas que están aumentando desorbitadamente sus beneficios mientras las familias lo pasan mal. Nombrar el conflicto no es abrirlo, es la condición de posibilidad de entender lo que le ocurre a nuestra sociedad y de poder resolverlo. Y por eso, precisamente, la fortaleza ideológica de un proyecto no es en absoluto incompatible con el consenso. De hecho, estamos en el momento, compañeros y compañeras, en el mejor momento para convertir en consenso la fortaleza ideológica de un proyecto que dice sí, tiene que haber una sanidad pública fuerte, tiene que haber una educación pública fuerte, políticas públicas fuertes de conciliación, tiene que haber empresas públicas de energía para que no nos tomen el pelo los señores que se están forrando los bolsillos en el momento en el que las familias lo están pasando peor. Hace falta intervenir el mercado del alquiler, hace falta una reforma fiscal, hacen falta libertades. Entonces, la fortaleza ideológica, la radicalidad en el sentido de nombrar los conflictos e ir a la raíz, que es lo que nuestros adversarios tratan de vender como ruido o como confrontación, es la única forma posible que nosotras tenemos de construir respuestas. Si nosotras renunciamos a la fortaleza ideológica de nuestro proyecto de justicia social, feminista, les vamos a estar regalando en bandeja volver a tomarnos la delantera. Ellos reaccionan así, llaman ruido a los debates ideológicos, llaman ruido a nombrar el conflicto profundo que existe en nuestra sociedad entre los buitres financieros y los inquilinos y las inquilinas, lo llaman ruido porque no pueden confrontar con nosotras ideológicamente. Porque ¿cuál es la propuesta alternativa? Intervenir el mercado del alquiler. Alguien va a salir a decir en la tele, el señor Feijóo va a salir mañana a decir no, yo sabe lo que defiendo a los buitres financieros. A mí me parece muy bien que haya un buitre financiero que tiene 700.000 viviendas y que en el momento de crisis sube los precios para que ninguna familia pueda acceder. ¿Vosotros creéis que alguien puede defender esa propuesta política?
Claro que no. Entonces es mucho más fácil decir, ah, ya están los de Podemos haciendo ruido, diciendo que hay que intervenir el mercado del alquiler, bolivarianos. Ahora ya bolivarianos no, porque como parte del petróleo y del gas estadounidense viene de Venezuela, ahora tenemos que inventarnos otra cosa. Pero ellos llaman ruido al nombrar el conflicto y hacer propuestas fuertes ideológicamente para confrontarlas, lo llaman ruido porque no tienen forma de plantear una alternativa. Entonces solamente pueden ridiculizar, desgastar, intentar impedir el debate sobre esas propuestas. Y precisamente por eso, para no darles más margen a que su proyecto reaccionario vuelva a tomar la delantera, tenemos que seguir avanzando y precisamente por eso decimos, estamos comprometidas con la coalición de gobierno, estamos comprometidas con el proceso de transformación de nuestro país y consideramos que el feminismo es un vector fundamental y desde luego uno de los principales activos que Podemos aporta a la coalición de gobierno para ser capaces de transformar nuestra vida y nuestra economía de una manera que todas las personas puedan tener todos sus derechos garantizados y puedan ser felices y puedan vivir bien, porque precisamente lo que nos diferencia de esos reaccionarios es que nosotras queremos para la gente que no conocemos de nada exactamente lo mismo que queremos para la gente que más amamos, que es que seamos felices y que podamos vivir nuestra vida como nos dé la gana, que es para lo que hemos venido al mundo. Gracias. ¿Las congregamos todas? Sí. Yo. Lo primero, buenos días. Me llamo Pablo, soy activista LGTB y estudiante precarizado con 3 empleos a la vez. Y a lo mejor me desvío un poco del tema, pero dado que uno no tiene todos los días la oportunidad de contar con gente con su bagaje, con tanta experiencia con respecto a las violencias, la cultura de la violación, la opresión que sufren las mujeres a lo largo y ancho del mundo, pues me gustaría relatarles un caso bastante cercano y ver un poco qué es lo que opinan ellos, si no es molestia. El 5 de septiembre de 2020 quedé con un chico en su casa. Al principio consentí para mantener relaciones sexuales con unas ciertas condiciones, pero pasado un tiempo hizo todo lo contrario a lo que habíamos acordado. Entre otras cosas, me decía constantemente que me resistiera y, aplastándome, me susurró al oído: no sabes lo cachondo que me pone estarte violando. Una vez se sació, me fui a casa llorando. Una vez llegué, me duché frotando con la esponja hasta hacer medidas. Ante dicho suceso, mi madre me dijo que fui yo el que se metió ahí y que me aguantara. Mi mejor amigo me dijo que fui yo el que puso el culo y que así aprendería para la próxima. Y otra amiga me dijo que por lo menos me había parecido atractivo al calor. Después de la presión, a pesar del calor, vestía pantalón largo, sudadera con alas de murciélago, capucha y unas gafas de sol para que no se me vieran medio centímetro cuadrado de piel. Casi un año después, el 8 de julio de 2021, de madrugada, a la 1:30, volví en medio del hospital. Un tío se me acercó, me tocó el culo, me alejé de él, se me juntó en el paso de cebra que había para cruzar hacia mi manzana y mis niños. Me detuve en una tienda 24 horas que hay en la esquina, momento en el que me agarra de la mano derecha y se la lleva a sus genitales, a lo cual yo me resisto. Entro en la tienda a comprar un trozo de pizza, porque lo único que podía pensar en ese momento era intentar que lo guardara en la cámara. Salí de la tienda y me pidió parte de la pizza, para después seguir siguiéndome a casa, haciéndome proposiciones sexuales que yo rechacé una vez. Cuando llegué a mi portal, media hora después, se giró y señaló hacia una perpendicular a mi calle, indicándome el número de su portal, insistiendo una vez más en que me fuera con él y agarrándome de nuevo la mano derecha para llevársela a sus genitales, a lo que me vuelvo a resistir. Abro la puerta de mi portal con la intención de dejarlo afuera, pero se logra colar, a pesar de que intenté impedirse. No empleé la fuerza física contra él por miedo y porque, de haberlo hecho, me habrían imputado un delito de lesiones. Logró entrar del todo y tras seguir hablando con él un rato, logró convencerlo de que se vaya. Subo a mi casa el 9 de septiembre, vestido de la misma forma que tras la lesión anterior. Le pido a un amigo que por favor me lleve a comisaría a denunciar, ya que a raíz del suceso desarrollé una agorafobia bestial. No podía ni bajar la basura solo y estuve sin salir de casa cerca de ese medio. Perdona, es que si es no, cuando te preguntas, no me queda demasiado. No me queda demasiado.
en comisaría me toman titulación y los días siguientes las partidarias siguieron. Que era una mala persona, que solo quería casito, que tenía que pagar por las consecuencias de mis actos, que no había traído al agresor y que había provocado el suceso, y que, como era homosexual, no iba a ser tan traumático que si hubiera sido heterosexual, que no iba a pasar. Respecto a la violación, me dijo la policía que por favor me lo denunciara, dado que no iba a prosperar, pero era abuso. Llamo a mi Mascam, que es el teléfono que quiero, y cuando les explico la situación y les digo que soy hombre, me dicen que no me van a atender. Repito la operación con la Intendencia de Madrid, que por ser hombre tampoco me atiende. El COGAM, que es el que se supone que debería atenderme porque soy el CBI, me dice que me ofrece 3 sesiones de terapia y asistencia jurídica. Nada que ver con lo que se le ofrece a las mujeres, por lo menos desde la Comunidad de Madrid. El juicio se celebra finalmente el 9 de mayo de 2022 y se suspende el juicio porque presenté un informe que me diagnosticaba con síntomas de estrés postraumático. Voy a tardar poco. El caso es que el juicio fue el 11 de julio del mes pasado y a pesar de que 3 cámaras, no una ni 2, sino 3 cámaras, grabaron el hecho en el que se me ve apartándole del agresor, en el que se me ve deteniéndole para que no entre al portal y en que el tío ha cambiado de versión mintiendo como un bellaco, todavía tengo que recibir la llamada de la abogada diciendo que cabe la posibilidad de absuelto. Señora ministra, teniendo en cuenta el proyecto de ley de la ley de libertad sexual, o de solo si es sí, en el artículo 3, que me suena, que dice que el ámbito de aplicación de la ley orgánica son mujeres, niñas y niños. ¿Qué hacemos los hombres entonces? Gracias. Hablamos de violencia entre género. Sí, vamos a intentar ser breves para acabar. Soy licenciada en políticas y artista plástica. Yo quería, sobre todas estas cosas de alcanzar el poder se alcanza muchas veces por los votos, claro, de otra manera. Y entonces, si no dominamos ningún medio de comunicación, ¿cómo se puede hacer? Me parece que es lo vital, ¿no? Es lo vital. No sé, las campañas, las cosas que cada vez estamos más apagados, sino los que verdaderamente estamos contra eso nos acaban casi convenciendo de que Podemos es una caca y de que tal. ¿Quién puede hablar? Porque esto es una cosa privada, deliciosa, porque, bueno, estamos de acuerdo, pero ¿qué? ¿Cómo se consigue? ¿Es verdad? Lo consigue el capital, el dinero, y no hay dinero. Sí, hola, buenos días. Bueno, primero quería daros las gracias también por resistir en estos tiempos en los que sois la siguiente pieza a batir por el sistema, por el status quo, por las cloacas. Y simplemente decir muy brevemente que si bien yo mi munición la reservo para los neoliberales y los fascistas, cierto que la autocrítica nunca nos viene mal. Y que yo me pregunto hasta qué punto no podemos en la batalla cultural precisamente que el siguiente paso sea incorporar a los hombres al feminismo, porque sienten que es un ámbito exclusivo de las mujeres y que a ellos no les concierne o que son cosas de mujeres. Es decir, bueno, yo creo que la pregunta está clara, no la voy a dar. Gracias. Buenas, soy un estudiante de Relaciones Internacionales, aunque mi pregunta no va a ir por esos temas. Usted ha hablado de políticas de la conciliación, de hacer que las mujeres que están en el tema de los cuidados familiares puedan tener una vida como Dios manda, que es lo que merece. Y estoy pensando en ejemplos que todo el mundo seguramente ha tenido, de una madre, de una abuela, de que se han cargado con encima toda la casa, todo lo que es el mundo del hogar. Y veo que esas políticas van a tener que ser dobles. Por un lado van a tener que hacer un cambio en las instituciones para ayudar a esas figuras, y el otro lado por el que veo es una lucha ideológica en esas propias mujeres, porque no solamente de acuerdo de que se colocaban el peso y no importa, por mucho que les interese ayudar, era su responsabilidad y no había manera de quitarlas de ese camino. ¿Cómo van a llevar ese aspecto ideológico las políticas de conciliación cultural que usted ha dado? Yo, quería hacer una pregunta a la compañera de cómo el movimiento feminista que plantea la transformación en la sociedad interpela a los hombres y cómo vamos a hacer unos hombres feministas que se sientan, porque también el movimiento reaccionario ante
que está habiendo igual una predisposición de cómo la masculinidad, meterla, introducirla en la universidad, está yendo igual a echar a cada vez más adolescentes, hay como más, digamos, machismo en la adolescencia, porque estamos en contra de la igualdad. Y también la pregunta era, las políticas públicas que hacen, por ejemplo, que las escuelas de salud o como, o sea, de dejar a las mujeres esos tiempos libres sin cuidados, pero al final lo que estamos haciendo es llevarlas a escuelas, o sea, a las personas dependientes que cuidaban a las mujeres a residencias de mayores o escuelas infantiles, etcétera, pero que ahí sigue siendo un trabajo feminizado y con salarios paupérrimos, etcétera. Entonces, ¿cómo se transformaría eso? Hola, yo soy un investigador, un compañero italiano. Muchas gracias a ustedes porque sois un ejemplo para nosotros en Italia. Y muy rápido, ahora que conoces bien la máquina burocrática y política del Estado español, ¿cuántos son espacios de posibilidad real de avance de la máquina administrativa estatal para las instancias feministas en toda la máquina administrativa? ¿O ha encontrado bloques políticos y burocráticos en vuestra acción? Brevemente, ha comentado Irene que pues, la ley Mordaza sigue sin derogar. Era una de las propuestas de Podemos desde el principio de la coalición. ¿Qué situación se encuentra esa ley? Porque luego ocurren cosas como sucedieron al compañero Alberto Rodríguez y otros muchos casos, pero bueno, ese es el más llamativo. Muchas gracias. ¿Los contestas tú, Irene? Es que quedan 10 minutos. Vale. A ver, empezando por el final, la ley Mordaza está en el Congreso, entonces falta que se desbloquee y que por tanto pueda desbloquearse una parte del trámite parlamentario que, digamos, hay una parte del trámite parlamentario que es la ponencia donde muchas veces se eternizan los debates cuando hay grupos políticos que en realidad no quieren que esas leyes se aprueben, porque ya después de la ponencia pues o se tumba la ley o la ley va para adelante. Entonces, está en ese momento y lo que tenemos que hacer es conseguir que se desbloquee y que por tanto pase el trámite ya final, que es votar esa nueva propuesta de ley. Y efectivamente es una prioridad para nosotras y siempre lo hemos dicho así. Quiero empezar por la primera intervención. Lo primero, bueno, trasladándote todo el cariño, todo el respeto y obviamente toda la solidaridad, porque lo que has relatado es una situación de violencia. De hecho, uno de los elementos, quizá poco conocidos, pero que incorporamos en la ley trans y LGTBI, que como sabéis tiene una parte que es la más conocida de derechos para las personas trans y luego también una parte muy importante de derechos para las personas LGTBI, la cuestión de la violencia intragénero es uno de los elementos que esa ley aborda. Lo que tú estás describiendo es una situación de violencia intragénero y la violencia intragénero existe. Y tú acabas de relatarlo. Yo creo que el Estado tiene muchas deudas pendientes y en concreto con la comunidad LGTBI tiene una deuda pendiente muy grande que tratamos de resolver con esta ley trans y de derechos LGTBI, pero no solo, también con el 028, creando una dirección específica para estas cuestiones y seguramente nos vayan aflorando más temas o podamos ser más ambiciosas en una ley que sabéis que costó mucho consensuar y por tanto que nosotras somos conscientes de que podría haber sido más ambiciosa y por tanto pronto seguro que digamos que puede avanzar, ¿no?, la arquitectura institucional para la protección y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, pero creo que esa ley aborda algunas de las cuestiones que nos permiten ir saldando esa deuda y el reconocimiento de esas violencias es una de ellas. Entonces te invito a que mires la ley y a que si a partir de ahí se te ocurren cuestiones que aportar, pues que nos las puedes hacer llegar, o al Congreso, a los grupos parlamentarios, porque sabéis que esa ley está ahora mismo en el trámite parlamentario, o sea que está justo en el momento de reflexionar si le faltan o le sobran cosas o espacios en los que, por ejemplo, ser más garantistas con las víctimas de violencia intragénero. Pero en todo caso, te sugeriría que no incorpores el debate sobre la ley solo si es sí sobre la libertad sexual de las mujeres en tu pregunta sobre qué pasa, ¿no? Has terminado diciendo algo así como ustedes han impulsado una ley solo si es sí para garantizar la libertad sexual de las mujeres y qué pasa con los hombres. No hace falta poner a competir derechos y yo creo que esa es uno de los elementos centrales. La violencia contra las mujeres es una violencia estructural en nuestra sociedad.
que no ha recibido nunca, hasta hace muy pocos años, estamos hablando de que la primera ley de violencia de género, que no reconoce las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, es del año 2004, las instituciones nunca han atendido a una violencia estructural que sufrimos más de la mitad de la población por el hecho simple y llano de ser mujeres. Por tanto, urgía que nuestro país y que nuestro Estado dijese claramente: hermana, yo sí te creo, que ponga el consentimiento en el centro y que garantice todos los derechos para todas las mujeres. Y eso efectivamente tiene que ocurrir. Y no es incompatible con que a la vez abordemos avances en las políticas públicas y avances que también son estructurales en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y, por ejemplo, en el reconocimiento de las violencias intragénero, que es lo que tú estabas describiendo. Entonces, digamos, creo que eso es importante para ser capaces de avanzar todos y todas en derechos, porque las leyes que garantizan derechos de las mujeres no perjudican a ningún hombre, solamente hacen que esta sociedad sea una sociedad justa, en la que por el hecho de ser mujeres, las mujeres no tengamos más riesgo de sufrir una violencia, de vivir en la pobreza o de cobrar menos o de tener menos tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Y efectivamente, de hecho, las mujeres lo que defendemos es una sociedad en la que nosotras, que somos más de la mitad de la población, podamos tener todos nuestros derechos garantizados, pero somos conscientes de que el modelo, la estructura patriarcal de nuestra sociedad y también de nuestra economía no solamente afecta a las mujeres, también afecta a las personas LGTBI, y precisamente por eso decimos que los derechos de las personas LGTBI forman parte de la lucha feminista y precisamente por eso nos ocupamos de ello como una prioridad. Hablabais también del poder mediático. Pues sí, claro. Lo que pasa es que, fijaros, como Podemos surge en un momento en el que, digamos, que hay una explosión del sentido común progresista de nuestra sociedad, para, yo qué sé, para muchos sectores de la población que a lo mejor no son militantes o que no habían reflexionado nunca sobre la política, que al final la política es pensar cómo colectivamente organizamos nuestra vida para poder satisfacer nuestras necesidades y para poder cumplir nuestros sueños, pensaron, bueno, esto está hecho, esto es un momento, o sea, ¿no? Y fijaros que en realidad nunca la historia, nunca los hechos nos hablaron de inmediatez. El 15M surgió y poco después el PP revalidó una mayoría absoluta que nos costó 3 años más, 2 años más sacarles del gobierno, con una moción de censura que primero presentamos nosotras como Podemos y nos dijeron que no había números, y que un año después presentó el Partido Socialista y entonces aparecieron los números, que eran los del Partido Socialista, eran los únicos números que faltaban. La voluntad política del Partido Socialista de votar que sea una moción de censura, pero que los números existían. Entonces, nunca los procesos de transformación son rápidos, y además de que nunca son rápidos, lo cierto es que nuestros adversarios, quienes quieren seguir manteniendo un sistema de desigualdad, tienen muchos más resortes de poder, tienen mucho más conocimiento y control de las estructuras del Estado profundo, tienen mucho más control de las estructuras judiciales, mediáticas, institucionales, de todo tipo. Entonces, tú lo que refieres es una evidencia, y es que la contienda es asimétrica. Aunque los demócratas y las demócratas somos más, tenemos menos resortes de poder y más dificultad para el ejercicio del poder, porque además queremos ejercer el poder de una forma diferente. Pero eso siempre ha sido así. Y precisamente también por eso, una de las cosas que yo creo que les desespera de Podemos es que siempre hemos tomado las decisiones más difíciles, con toda la presión. Acordaros lo que fue decirle al Partido Socialista que no a un gobierno de cooperación. Nosotros les dijimos: queremos gobernar juntas, con la fuerza que nos han dado los ciudadanos, y sabemos que vosotras tenéis mucho más peso porque os han votado mucho más, pero queremos gobernar juntas. Y ellos nos respondieron: no, hacemos un acuerdo de gobierno. Acordaros que en ese momento Podemos se quedó solo, incluso en nuestro espacio político, defendiendo que había que gobernar en coalición y que no había que aceptar un acuerdo programático. Si nos cuesta cumplir con el acuerdo de gobierno de coalición estando dentro del gobierno, imaginaros si llegamos a estar fuera. Por eso digo que la coalición es una conquista muy nuestra, porque sabíamos que era necesario eso para poder impulsar transformaciones. Entonces, Podemos siempre se caracteriza por tomar las decisiones más difíciles en los momentos más difíciles, pero las decisiones correctas, correctas en la medida en que son las decisiones que permiten avanzar ese proceso de transformaciones profundas y que no se someten
a lo que nos dicen nuestros adversarios que es el papel que nos corresponde. Y yo creo que eso es una de las cosas que más allá de que ellos tienen como objetivo político acabar con Podemos, igual que acabar con los derechos de las mujeres, porque saben que esos son vectores de transformación, hay una cosa de tripa que les pasa con nosotras, y es que nosotras tomamos decisiones sabiendo que podemos perder, pero es que no tenemos nada que perder en realidad. Solo podemos avanzar. Perder ya lo tenemos. Que siga existiendo un sistema de desigualdad donde un 10% acumula el 74% de la riqueza mundial, eso ya lo tenemos. Y puede ir a peor, por supuesto, puede ir a peor. Podemos ver cómo en Estados Unidos acaban con el derecho al aborto, o en Polonia, puede ir a peor. Pero precisamente por eso solo nos queda seguir. Solo nos queda seguir. Y con esa actitud, pues avanzas, pero efectivamente pues la contienda es desigual. Y los principales grupos mediáticos, no solo en España, en Europa, pues efectivamente, y en América Latina pasa 3/4 partes de lo mismo, pues no responden a los intereses de una mayoría democrática, responden a sus propios intereses comerciales, y eso está bien. Lo que pasa es que en España se está abriendo ahora un debate muy interesante sobre cuál es la influencia, como tú expresabas, ¿no?, que esos medios de comunicación que tienen todo el derecho del mundo, los poderes mediáticos, a defender sus propios intereses comerciales, ideológicos, ¿no?, sus proyectos, porque para eso son dueños de una empresa, montan una empresa que es muy grande y que la ven sus televisiones millones de personas, pero como eso afecta a los procesos políticos democráticos, claro. Ese es un debate muy interesante. Las peores noticias inventadas y publicaciones falsas que se publicaron, a pesar de saber que eran falsas, contra nosotros, no se hacen un domingo 25 de junio a las 3 de la tarde. Se hacen cuando estamos debatiendo si entrar o no en el gobierno. Se hacen a 2 meses de unas elecciones de repetición electoral. Se hacen siempre cuando pueden influir decisivamente en el criterio de millones de personas a la hora de votar a una u otra formación política. Pues bueno, pues eso también quiere decir que nos tenemos que educar como sociedad y tenemos que seguir creciendo en nuestra capacidad de identificar cómo se opera. Bueno, voy muy rápido. La cuestión de incorporar a los hombres, si quieres, ¿no? Totalmente de acuerdo, que es verdad que necesitamos hacerlo y explicar y ser muy conscientes de que la lucha feminista es una lucha también de los hombres, con la que los hombres pueden vivir mejor. Respecto a las políticas de conciliación, que decíais, es que las políticas de conciliación son ideología en sí misma, son fortaleza ideológica en sí misma, porque el mero hecho de defender que el Estado, igual que tiene que ocuparse de que exista sanidad pública o educación pública, tiene que ocuparse de que existan políticas de conciliación para que no solamente sea una cuestión de repartir las tareas entre hombres y mujeres, sino que el Estado tiene que ser corresponsable de una tarea que es esencial para la vida, eso es ideología pura, ideología y materialidad, no ideología en oposición a lo material, sino ideología de la que transforma las vidas cotidianas de miles de hombres y mujeres. Hablabais también de lo de las residencias y tenéis razón, las cadenas globales de cuidados tienen ese efecto, y el hecho de que los trabajos de cuidados no solamente los realizan las mujeres de forma no remunerada, sino que cuando se incorporan al mercado de trabajo también suelen estar muy feminizados todos los trabajos, empleos dedicados a las tareas de cuidados, auxiliares de enfermería, personal sanitario, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, etc. Entonces ahí yo os invito a que veáis el trabajo que está haciendo la ministra Belarra, que es la secretaria general de Podemos también, desde el Ministerio de Derechos Sociales, porque precisamente lo que ellos están haciendo es, ellas, primero, revertir los recortes en dependencia. Yone ya ha revertido todos los recortes en dependencia de la era del Partido Popular, y avanzar hacia un modelo que sea un modelo menos institucionalizado, donde los apoyos los puedan recibir las personas mayores o las personas dependientes en sus domicilios, en sus comunidades, en sus barrios, y que la institucionalización sea un último recurso para cuando no hay más alternativa. Y efectivamente también trabajar, sabéis que esto es una competencia de las comunidades autónomas, pero trabajar en acuerdos en las comunidades autónomas, como el último que han alcanzado, precisamente para que haya ciertos compromisos en la contratación pública que hablen pues, de los salarios que tienen que tener las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, del reconocimiento de enfermedades profesionales, bueno, de toda una serie de condiciones para que esos trabajos sean trabajos dignificados, además de que tendrán que ser más paritarios, pero sobre todo que sean trabajos que no cobres una mierda o que tengas, digamos, una jornada partida que te impide a ti misma hacer otra cosa que no sea trabajar. Y por último, la cuestión del hueco para las políticas feministas desde el Estado, pues yo creo que es bastante evidente que por voluntad
no hay mucho hueco. El Estado está construido en ausencia de mujeres, cuanto más en ausencia de políticas públicas feministas, que es toda la reflexión que hacía Pam en su intervención, pero evidentemente esos huecos se pueden abrir y es de hecho lo que estamos intentando, a veces con un alto coste personal o con un alto coste o más lento de lo que nos gustaría, pero desde luego que la lucha feminista, y eso es también mérito del movimiento feminista, el efecto que tiene es que se van abriendo huecos incluso donde parecía imposible que esos huecos existieran, ¿no? Y aún así, pues evidentemente, cuanto más estructural para el Estado es una institución, pues más difícil es que esos huecos se abran. Pero vamos, que eso no lo digo yo, o sea que cuando Naciones Unidas dice que la justicia es patriarcal, en España y en el mundo, pues está reconociendo una verdad como un templo, que es que hay estructuras muy asentadas en la arquitectura institucional de un Estado que necesitan también ser pensadas desde los ojos del feminismo y que eso no es una tarea sencilla y que seguramente además los vectores de transformación de esas instituciones vienen más de fuera que de dentro. Vienen más de la acción de otros poderes del Estado y vienen más de la acción sobre todo de la sociedad civil y de los propios consensos sociales que se articulan que apremian a transformar.